Opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Hoy estamos asistiendo al lunes 8 de julio del año 2019. Me permito expresarles un cálido saludo de bienvenida a nuestra jornada que se anticipa en los temas que van a ser vigorosamente analizados por la sociedad ecuatoriana en la presente semana. La verdad es que esta semana el Consejo de Participación, digamos el definitivo, cumple un mes en funciones. Es un escándalo, dicen. Así es el olero, ¿no? Es un escándalo, dicen. Bueno. Hasta el momento se han realizado 3 sesiones del Pleno. No se han nombrado a los secretarios técnicos y su labor se ha concentrado en acercamientos con las demás organizaciones sociales. Además, el presidente de la entidad, José Carlos Tuárez, enfrenta cuestionamientos sobre su postulación para las elecciones que se realizarán el 24 de marzo, o que se realizaron, ¿no? El 24 de marzo pasado. La situación del principal del Consejo de Participación se discute entre 3 frentes. La Asamblea Nacional con un posible juicio político. De allí viene la Fiscalía General con una denuncia por perjurio. Y luego está la mismísima Contraloría con un examen del proceso de calificación de las candidaturas del Consejo de Participación Ciudadana. Las 3 sesiones desarrolladas hasta el momento han estado marcadas por las discrepancias entre los vocales de mayoría y de minoría en todos los organismos. Las decisiones tanto para la designación del presidente José Carlos Tuárez y de la vicepresidenta Rosa Chalá, como también para la designación de 3 secretarías de la institución, Lucha Anticorrupción, Participación Ciudadana y Secretaría General, se tomaron con los votos de Walter Gómez, Victoria de Sintonio y la propia Chalá y Tuárez. A la par de las decisiones en el Pleno, cada uno de los 7 vocales ha mantenido su agenda de acercamientos con organizaciones especialmente de carácter social. Durante este mes, sobre todo Tuárez y Chalá se han reunido con representantes de colectivos que les han expresado su apoyo. Al menos 7 veces se han efectuado estas reuniones en Quito, Guayas, San Pablo del Lago y la península de Santa Elena. Bueno, para expertos todavía no se evidencia una hoja de ruta para las acciones de cada una de las entidades.
Ya llevamos como un mes y medio exactamente, de una multiplicidad de controversias que se han instalado en el aparato burocrático transitorio. De esto nos da cuenta que tenemos como dificultades para ponernos de acuerdo. Doctor Ramiro García, me complace saludarle. Sea usted bienvenido al programa. El Consejo de Participación, ¿qué resoluciones va a tomar? ¿Dónde está el problema? Muy buenos días, doctor Ramiro García. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a todos los oyentes. Mire, en verdad me parece que el Consejo de Participación Ciudadana tiene claro lo que quiere, pero no tiene muy claro el cómo. Es decir, ellos, cuando hablo del Consejo de Participación me refiero a la mayoría. Esa mayoría conformada por Chalá, Desintonio, Gómez y el cura Tuárez. Pues bueno, me parece que ellos están jugando claramente a la desinstitucionalización, a desconocer todo lo realizado por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, y de esa manera forzar, por la vía de romper toda la institucionalidad, a eventualmente una asamblea constituyente, que ha sido el postulado del correísmo durante los últimos 2 años. No tiene muy claro el cómo y qué es lo que tiene que hacer primero, pero además tiene ahora el soporte y asesoría de un grupo de constitucionalistas que a última hora pues han decidido subirse a la camioneta del Consejo de Participación Ciudadana y brindarles algún soporte desde su supuesta expertise. ¿De qué sospecha usted por esa incursión de gente que no estaba convocada a dar una opinión, pero que ha aparecido de pronto, poniéndose de acuerdo tras bastidores, me da la impresión? A mí me parece que hay gente que, bueno, por un lado hay gente que por un minuto de cámara y de micrófono se desespera. Podría hacer cualquier cosa. Claro. Y por otro lado, me parece que hay grupos detrás que buscan tomarse la institucionalidad. Y como veis, ahora tienen una institucionalidad que no controlan, pues buscan cambiarla. Es evidente, por ejemplo, que la Corte Constitucional que tenemos hoy por hoy, más allá de si podemos estar o no de acuerdo con todas sus decisiones, es la mejor que hemos tenido. Es evidente que la Fiscalía ha tomado otro rumbo con Diana Salazar. Y por supuesto habrá muchos que están ahora pues tratando de garantizar su impunidad, empezando por el expresidente Rafael Correa, que no estén contentos con lo que se está haciendo a través de esta Fiscalía. Es evidente que Contraloría funciona diferente ahora que como funcionaba en la época del Contralor Carlos Polo. Así que yo creo que esas diferencias son las que ha chocado a alguna gente que además, insisto, hay algunos que pensaron que podían manejar la nueva institucionalidad como se manejaba la anterior, es decir, a golpe de llamada York. Y así, por ahí vienen los tiros, creo yo. Pero como que no hay un horizonte claro en las acciones del Consejo de Participación nuevo. Así es, no, bueno, como le digo, tienen claro lo que quieren hacer, lo que no tienen claro. ¿Y qué es lo que quieren hacer según su visualización en pretérito? Según mi criterio, lo que quieren hacer es bajarse instituciones como la Corte Constitucional, como Contraloría, como Fiscalía General del Estado, y de esa manera volver a controlar la institucionalidad. ¿Y qué es lo que apoyan los juristas o son solamente, no caprichos, pero sí debate de conocimiento jurídico? El que está más atinado con la opinión, ese es el racionalito, los otros son irracionales. Y creo que no hemos llegado pues a esa condición. Me da la impresión de que más bien hay otro género de intereses que se desenvuelven en torno incluso al famoso Consejo Ciudadano o Comisión Ciudadana Anticorrupción, por ejemplo. Mire, yo creo que, a ver, primero, los argumentos que se han esgrimido por los supuestos constitucionalistas que fueron allá son argumentos de lo más pintorescos.
deleznables, inclusive diría yo, porque no confunden requisitos para asumir una función con formalidades para una posesión. Bueno, confunden una cantidad de argumentos unos con otros que en su momento se podrán explicar con un poco más de detalle y extensión. Bueno, ¿quién cae en ese pecado? Perdone, pongamos nombres. Mire, por ejemplo, el abogado Zaidán, que fue allá, Ya, cuestiona la conformación de la Corte Constitucional ya. en razón que 4 de los comisionados que estuvimos ahí no presentamos nuestra declaración patrimonial. Que por cierto, mi declaración patrimonial está en Contraloría y es de público acceso. Pero este cuestionamiento de una formalidad pretende ser utilizado para deslegitimar el nombramiento de la Corte, lo que es una tomadura de pelo, pero de risa. Sin nombre. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Tuárez, está dispuesto a agarrarse de cualquier cosa, inclusive de argumentos tan leves como este, y está dispuesto a asumir ese argumento como bandera a efecto de tratar de desconocer el proceso de selección, que fue de lo más serio, como usted le constó, de la Corte Constitucional. ¿Cuáles son los grandes juristas que asesoran al padre medio falsete? Bueno, grandes juristas no hay. No, ahí no hay. Hay algunos, ahí lo que tiene usted son algunos abogados con mediana, por no decir ínfima formación jurídica, que han tratado de asomar ahora y agarrarse de la sotana del cura para ver si de esto pues algo puede salir. ¿Cómo qué podría salir para ellos? Vea, son gente que, por ejemplo, no ha sido tomada en cuenta para, por ejemplo, la Corte Constitucional, ni siquiera como candidatos por su ínfimo currículum vitae, ¿no? Por su hoja de vida menos que minúscula, y ahora pues esperan con el cura Tuárez que, como pasaba en la Revolución Ciudadana, se convoque a una nueva selección de Corte Constitucional en donde puedan tener alguna posibilidad frente a juristas que son infinitamente mejores que ellos. Lo que pasaba en la Revolución Ciudadana, usted mire que gente del currículum de la hoja de vida de Pamela Martínez llegó a ser vicepresidenta de la Corte Constitucional. Imagínese. Entonces, esto ya no pasa pues ahora. Y esto no hubiera pasado jamás con una comisión de selección como la que yo integré para la conformación de la Corte Constitucional, en donde tenemos a gente de muy alto nivel, personas con formación postdoctoral inclusive, y que además en sus fallos pues ahora nos están haciendo ver el nivel que tienen. Entonces, es gente que piensa que puede llegar a través de alguna manera lamer la bota de quien tiene el poder, y quien tiene el poder en este momento de selección es el Consejo de Participación Ciudadana presidido por Tuárez, sin lugar a dudas. La última interrogante. Las 3 sesiones desarrolladas hasta el momento han estado marcadas por las discrepancias entre los vocales de mayoría y minoría, ¿no? Las decisiones tanto para la designación del presidente José Carlos Tuárez y de la vicepresidenta Rosa Chalá, como para la designación de 3 secretarías de la institución: Lucha Anticorrupción, Participación Ciudadana y Secretaría General, se tomaron con los votos de Walter Gómez, de Victoria de Sintonio, de la señorita Chalá y del cura falsificado. A la par de las decisiones en el Pleno, cada una de las 7 vocales han mantenido su agenda de acercamiento con organizaciones sociales. Pero dentro de este aparataje inconmensurable, porque es gigantesco, el que está más presente con su propio guión interesado de confusión y de audacia, ¿quién es ese hombre? Mire, yo creo que detrás de esto, quien está en últimas, detrás de todo esto se llama Rafael Correa. Rafael Correa. Rafael Correa es quien juega sus hilos detrás de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, buscando, por un lado, impunidad a través de una Contraloría y Fiscalía propia,
y por otro lado la posibilidad de un regreso político a través de una nueva Corte. Pero estos juristas no creo que están beneficiando a Rafael Correa, porque yo les he notado desde hace mucho tiempo que ellos no son correístas. Bueno, el padre es otra cosa, pero digo los juristas que de alguna manera merecen nuestro respeto académico. Bueno, mire, verá, el tema es el doble discurso que se maneja. Y evidentemente se maneja un doble discurso deleznable. Yeah. Porque por un lado se dice oponerse a Rafael Correa, pero por otro lado, con los criterios más pintorescos y peregrinos, tratan de favorecer las tesis de Rafael Correa. Entonces, ¿a qué juegan? Bueno, yo creo que hay un doble discurso. Se está jugando de alguna manera yo creo que audacia es el juego al que muchos están jugando hoy por hoy. ¿Para recibir qué tipo de beneficios? Eso que no entendemos. Mire, cuando hay un poder fuerte como el que tuvimos en la Revolución Ciudadana, cualquiera que esté cerca de ese poder fuerte puede llegar a cualquier cosa. Usted vio que tuvimos abogados sin ninguna formación penal, por ejemplo, como Galo Chiriboga, que llegó a ser fiscal general del Estado. O tuvimos gente sin ninguna formación constitucional relevante, como Pamela Martínez, que llegó a ser vicepresidenta de la Corte Constitucional. Entonces, quienes no pueden llegar por sus méritos, quienes no tienen la carpeta como para llegar, en lugar de ponerse a estudiar, en lugar de formarse mejor, en lugar de escribir, ahora están dedicados a asesorar al cura Tuárez y a la mayoría del Consejo de Participación. Una pena, ¿no? Cae, ¿no? Para ver qué cae. Penoso. Y me parece además que esto va a ser políticamente muy caro para quienes están metidos en tan triste propósito. Qué pena. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Tiene usted un compromiso especialísimo en uno de los canales de televisión y yo, naturalmente, de acuerdo a nuestra entente, le ruego tenga la bondad de continuar con su agenda importantísima de comparecencia a los medios de comunicación colectiva. En línea está Ismael Quintana. Él está en la ciudad de Guayaquil y estamos aguardando presencias de Mauro Terán y Juan Carlos Solines. El Consejo de Participación Ciudadana puede retirar el blindaje de lo actuado por el transitorio. Repito, la pregunta del millón. ¿El Consejo de Participación Ciudadana puede retirar el blindaje de lo actuado por el transitorio? Después preguntaremos qué va a ocurrir con Alexis Mera. Y luego, ¿para qué viajaron los fiscales ecuatorianos al Brasil? Ustedes recuerdan que casi la generalidad de los señores fiscales viajaron a traer pruebas. Tenga la bondad. Bienvenido, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí, Mauro. Juan Carlos Solines, Vladimiro Álvarez, al aire, este mismo instante. Muy buenos días. Estábamos precisamente, Mauro, a la expectativa de su arribo. Ubicamos ya la opinión, no sé si usted la escuchó, la que maneja este momento el señor doctor Ramiro García, que debía acompañarnos, pero tiene también una invitación anterior con un medio audiovisual y va a estar allá. Aquí también somos medios audiovisuales. Señoras y señores, está el doctor Mauro Terán en el escenario de una controversia eminentemente jurídica, pero más que jurídica, me da la impresión de que es política. ¿Qué beneficio de inventario están buscando algunos cuadros que se han enfrentado a la hora de este partido, macanudo partido, que están protagonizando en la cancha de renovación institucional? Mauro Terán, bienvenido. Buenos días, doctor. Gonzalo, buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación.
Bueno, ¿quién la mandó, doctor? No, el escenario, como usted dice, está bien politizado. Sí. Y tan politizado está inclusive la justicia. Es totalmente politizado. Entonces, este escenario... Pero juristas de buen calibre, de conocimiento académico, etcétera, como el caso de Ismael Quintana, por ejemplo, está enfrentando a los otros y nos ha llamado la atención a todos los periodistas que se hayan enfrentado dos frentes que generalmente encontraban, digamos, encontraban puntos de acercamiento, consensos se establecían rápidamente, porque con la doctrina jurídica no se puede jugar a especulaciones. Bueno, se están emitiendo una serie de criterios que pueden ser respetables, pero son criterios. Son respetables porque son criterios. Entiendo, criterios jurídicos. Muchos puntos de vista. Se califica a cualquier persona de constitucionalista y se les permite que emitan criterios desde diversos puntos de vista. Para ser constitucionalista, ¿qué se requiere? Hagamos la separata, doctor. Esta es en la especialización. Yo no creo mucho en los títulos, porque los títulos son cuestión simplemente de remuneración al ente que otorga los títulos. Pero el constitucionalismo ya es cuestión de vocación del jurista y de ir entendiendo la realidad de esa amplia gama del derecho contemporáneo. La matrícula de juristas, digamos, demanda una inversión, ¿no? ¿No? Usted es abogado profesional y después vendrán las especializaciones. Claro. El ejercicio profesional lo va haciendo. Pero no hay una especialización que se llame penal, constitucional. Hay las especializaciones, claro, pero eso no puede estar constando en el currículum, es decir, en la inscripción del Colegio de Abogados. ¿No? Bueno, en todo caso eso es secundario. Son juristas y pare de contar. Sí. Ahora, el verdadero jurista, ¿qué debe reunir? El jurista, el que yo llamo de esencia académica, el que enseña. Conocimiento, probidad y... Lo segundo me inquieta. Función esencialmente crítica con la realidad que se está viviendo. Y eso es lo que yo no estoy viendo, que haya una posición crítica con el status quo que estamos viviendo. Porque se critica, por ejemplo, al nuevo Consejo de Participación Ciudadana, que se le llama el Consejo Definitivo, pero no se critican antecedentes. Por ejemplo, yo consideré que bien podía el Consejo de Participación Ciudadana disponer que no existan concursos cerrados para las diversas funciones, para la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura. Para todos estos entes se establecen concursos cerrados, es decir, que el concurso se da entre candidatos escogidos a dedo por los entes que tienen que dar los nombres, ¿no? Entonces son escogidos a dedo y entre ellos que se hace un concurso. ¿Bajo qué consideraciones son escogidos a dedo? Discrecionales. Esa discrecionalidad es la que podía evitar el Consejo de Participación Ciudadana. Decir, por ejemplo, para la Corte Constitucional hay 3 vertientes. Una es el Consejo de Participación Ciudadana o la función de transparencia. Otra es la función legislativa. Y otra es... ¿La académica? No. Es justamente, no le toman en cuenta para nada a la academia. No. Entonces, cada una tenía que dar 9 candidatos. Me refiero a las universidades y a las facultades. Lamentablemente no se las toma en cuenta. No se las toma en cuenta y eso es algo por lo que hay que bregar en un futuro inmediato. Entonces, estos 9 candidatos son escogidos a dedo, discrecionalmente. Y entre estos 9 o 27 escogidos a dedo, dice que se hace un concurso y se nombra comisiones calificadoras. Cuando el Consejo de Participación Ciudadana perfectamente pudo haber exigido que los entes que tienen que proporcionar los candidatos previamente realicen
concursos de méritos y oposición y que como consecuencia de esos concursos de méritos y oposición salgan las listas de los 9 candidatos. Entonces eso podía haberse exigido, pero no se pensó en ningún sentido. Es decir, todo se admitió el establishment, se admitió el statu quo y empezamos a ver la calidad y el tipo de órganos que se han designado. Analista ciertamente interesante, no tan de fuste por su edad, por su experiencia, quiero significar, es el doctor Ismael Quintana. Es un jurista joven que en este momento nos quería responder su punto de vista, pero se arrepintió conjuntamente con el compañero de la consola. Pero ahí estamos, doctor. Lo que ocurre es que el Consejo de Participación puede retirar el blindaje de lo actuado por el transitorio. Ese es el punto de controversia más significativo. ¿Usted qué opina? Ese es un punto de gran controversia, porque yo he señalado que el principio de infalibilidad no existe en ninguna parte. Ni principio ni presunción de infalibilidad. Usted no puede pensar que sea infalible un órgano, que sea infalible una persona, que sea infalible una autoridad. Todos somos humanos y estamos propensos a los errores y a las fallas. Entonces, decretar que lo resuelto por un órgano X no es revisable porque es infalible, es perfecto, es un contrasentido. Y pueden haber muchísimas fallas, muchísimos errores que obviamente tendrán que rectificarse. Tenga la bondad doctor. Estamos dando la más cordial bienvenida al doctor Juan Carlos Solines. Está Vladimiro Álvarez en la ciudad de Guayaquil. Podríamos tener la oportunidad de conversar con ellos también. Estamos en un punto de discrepancia que seguramente usted venía atendiendo en el curso de este primer macro tema que hoy busca especialmente blindar el efecto que queremos nosotros respaldar, que es la juridicidad y el derecho de hacerlo. El Consejo de Participación Ciudadana puede retirar el blindaje de lo actuado por el transitorio de hace algunos meses. Es un punto de controversia. Pero antes de eso, hay 2 posiciones que se han puesto de manifiesto ante la opinión pública, ¿no? Los distinguidos juristas que participan de una primera visión de las cosas y otros que quieren como desautorizar lo hecho por el Consejo de Participación Ciudadana. En el fondo quieren eso. Lo que pasa es que no lo quieren decir, no quieren declararse abiertamente a que son adversarios conceptuales y constitucionales de Julio César Trujillo y su pensamiento que primó en otras horas laborables, digamos, de la justicia ecuatoriana. ¿Usted qué opina, Juan Carlos Solines? Doctor, bienvenido, buenos días. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia, XFM, y a Mauro. Y entiendo que Vladimiro Álvarez también un saludo desde Guayaquil. Yo creo que esta coyuntura hay que analizarla desde 2 perspectivas, creo que son claramente establecidas. La perspectiva jurídica, por un lado, efectivamente, o sea, hay que ver lo que la norma, tanto constitucional como legal, permite o prohíbe en estos casos, pero también hay una perspectiva que no se puede soslayar ni se puede, digamos, ignorar, que es la perspectiva política. El país está en una encrucijada muy, muy grande en donde fuerzas del pasado que hicieron uso y abuso de los estados de excepción,
quebrantaron la Constitución innumerables veces, Constitución que además ellos mismos la hicieron y ellos mismos la impulsaron, donde se limitaron, restringieron derechos fundamentales de las personas. Estamos tratando de superar ese daño institucional que se realizó, que se irrogó al país en esos 10 años. Y yo creo que se han buscado los mecanismos más legales, más legítimos que existen. De por medio hubo una consulta popular en la que se le consultó al pueblo ecuatoriano un modelo o una estructura que fue el Consejo de Participación Ciudadana de Transición para que trate de iniciar apenas, solamente desde el inicio de un proceso de reinstitucionalización del país, empezando pues por evaluar esas autoridades. Y perdone, doctor, ¿qué están buscando los del otro lado conceptualmente? Conceptualmente, desde el punto de vista político, los del otro lado. Estratégicamente. Conceptual, estratégica y políticamente. Políticamente quienes gobernaron y quienes destruyeron la institucionalidad, quienes abusaron del hiperpresidencialismo. Quieren volver a lo mismo. Quieren volver a lo mismo. Entonces, claro, ellos tienen en este momento... Pero no creo que, por ejemplo, Ismael Quintana o el doctor Rafael Ollarte esté a favor del correato. Por eso hablaba yo, al inicio decía que hay dos vertientes desde las que se puede analizar esta situación. La estrictamente jurídica, que yo creo que son los juristas quienes debemos debatir en esa sobre instancia las posiciones debemos jurídicas, ubicar seguramente a Ismael y a Rafael. Exactamente. Entonces, Ismael es un connotado constitucionalista, a pesar de su juventud. Creo que es un hombre de mucha experiencia. Muy estudioso, igual que Rafael Ollarte, igual que muchos otros constitucionalistas importantes. Pero están ellos abordan, equivocados. Que abordan, no necesariamente, tendríamos que analizar las tesis que ellos sostienen. ¿No? Aquí de por medio, yo creo que en el análisis jurídico, en ese ámbito jurídico, hay que analizar también el origen que tiene el Consejo de Participación Ciudadana de Transición. Es decir, cómo fue elegido, su mandato, qué carácter, qué naturaleza jurídica tiene. Y por lo tanto, si se desentraña la naturaleza jurídica del mandato que tenía el Consejo de Participación de Transición, podemos entender también la legalidad y legitimidad de sus actos y cuán blindados están esos actos. Pero como esto no es legal, es jurídico, es político, no es jurídico, es político, entonces vemos fuerzas del pasado que al ver cómo se está desmantelando este sistema perverso que montaron, institucional y legal, porque hicieron todo un andamiaje legal para poder sostener sus arbitrariedades, la corrupción generalizada, la impunidad. Y el modelo institucional que ellos querían destruido. establecer. Entonces, es un tema, un contraataque político en el que buscan, como caballo de Troya, decir, ahora con este Consejo de Participación definitivo, elegido en las urnas, vamos a entrar y a destruir lo poquísimo que se avanzó en la reinstitucionalización del país. Porque en realidad el haber cambiado las cabezas de las instituciones es la punta del iceberg. En 10 años de correísmo... Pero ahí veo yo mala sangre, pues, tal como usted lo define, define a las posiciones. Mala sangre en el sentido de que se quiere destruir una obra gigantesca que nos costó el aplauso y el consenso que vino de por sí de parte de la colectividad ecuatoriana. Hoy estaríamos diciendo que eso ha sido abusivo, no ha sido jurídico, no ha estado en concordancia con las disposiciones constitucionales. Y antes, ¿por qué no lo dijeron? Y no solo eso, Gonzalo, sino que hay gente, como dicen, ese dicho más papista que el Papa, ¿no? En donde luego de 10 años de ignominia para la ley, de irrespeto permanente, de abuso de la ley, ahora se vuelven absolutamente legalistas, ¿no? Y entonces pero ellos en nos esa olvidamos, época se silenciaron. Claro. Ellos en esa época se silenciaron. Y yo no recuerdo una intervención categórica. Es que ahora todo el mundo siente la libertad y el valor, la valentía de hablar, porque ahora vivimos y respiramos unos aires mucho más democráticos y de mayor libertad. Entonces ahora salen adalides
de todo lado, pero quienes nos fajamos durante los 10 años, ¿no? Quienes fuimos estigmatizados porque tuvimos una voz crítica y denunciamos siempre los abusos y los atropellos se daban. Entonces, claro, ahora somos uno más de las muchísimas voces que se elevan. Y como digo, voces que muchas veces se enmarcan exclusivamente en lo jurídico y no miran lo político, lo que está sucediendo detrás. O sea, ¿qué hay detrás de los ataques a las decisiones del Consejo de Participación y Transición? ¿Qué hay detrás de los ataques al Contralor, al propio gobierno, a María Paula Romo por el tema de las cárceles, a pesar de que no es una competencia directa de ella? ¿Qué hay detrás de todo eso? Detrás de eso hay un afán de desestabilizar el país. De desestabilizar el país. Antimorenista. Y aquí hay que preguntarse, o sea, de todo. ¿A quién conviene, por ejemplo, que el gobierno se debilite o que pudiera haber inclusive elecciones adelantadas? Porque si está de por medio mandando en la estratagema Rafael Correa, quiere decir que están alineados o piensan alinearse con esas prácticas y tesis. Y no solo eso, Gonzalo, sino algo peor aún. Muchos que le están haciendo el juego a Correa y a su estrategia, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, maestro Vladimiro Álvarez, en la ciudad de Guayaquil? ¿Cuál es la estrategia que usted ve están en este momento manejando estos sectores opositores al Consejo de Participación Ciudadana anterior? Buenos días, doctor. Buenos días. En primer lugar, un saludo a los distinguidos colegas que se encuentran en el panel. Mauro Terán y Juan Carlos Solines. Y a la audiencia de esta prestigiosa radioemisora. Bueno, yo creo y coincido totalmente con Juan Carlos Solines en el sentido de que hay que analizar el tema tanto desde el punto de vista jurídico cuanto desde el punto de vista político. Quienes pretenden dejar sin efecto decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue presidido excelentemente por Julio César Trujillo, lo que pretenden en su estrategia es indiscutiblemente volver a proteger las decisiones, las acciones y las estrategias también de Rafael Correa, quien desde la lejanía en Bélgica o en cualquier otro país del mundo a los que periódicamente viaja, impone o dicta cuáles deberían ser las acciones que sus seguidores y simpatizantes hagan acá en Ecuador para desestabilizar al gobierno de Moreno, que ha dado un vuelco bastante grande a lo que fue la gestión de Rafael Correa en los 10 años de su correato. Y entonces, ¿en qué quedan las argumentaciones que antes ellos sustentaban? Porque yo veo un recambio sorpresivo en algunas mentes de estos juristas tan distinguidos. Bueno, antes estaban cohesionados en la misma tesis anticorreísta. Hoy están tratando de beneficiar al correísmo. En resultados, quiero decir. Porque están con la misma estratagema que tiene el expresidente Correa. No cabe duda de que están en la misma línea del expresidente Correa y yo tengo la convicción de que la mayoría de la ciudadanía ecuatoriana ha respaldado con mucha razón las acciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, porque lo que han hecho es aclarar la situación y poner a los funcionarios que deben ejercer a cabalidad la misión que la Constitución establece. Doctor, lo que quieren es politizar la justicia aún más de lo que ha venido siendo objeto. ¿Qué tiene que ver la justicia en este calvario que estamos de no poder entender las cosas con coherencia, especialmente, y que cambian de opinión de un momento para otro porque cambiaron los cuadros?
Antes no se decía esto en la época del firme liderazgo que tenía y mantenía el doctor Trujillo Vázquez. Entonces nos llama profundamente la atención, doctor Vladimiro. No sé cuál sea su opinión. Bueno, en el gobierno, en el régimen de Rafael Correa, no cabe la menor duda a ninguno de los analistas y a las personas involucradas en lo que eran los procesos judiciales, no cabe la menor duda, digo, de que la justicia, la administración de justicia, los jueces, los magistrados de las diversas cortes estaban sometidos a la voluntad del gobierno, a tal punto que algunos de sus funcionarios de gobierno, se atrevían incluso a dictar oficios y a circular oficios amenazando que los jueces que no dictaran sus resoluciones o sentencias en beneficio del gobierno serían sancionados de una u otra manera, y así ocurrió en varios casos. De tal manera que esa administración de justicia sometida es la que en el actual régimen ha tratado de ser liberada en lo posible, sin dejar de lado de que pudieran ocurrir casos en que efectivamente los jueces fallen en contra de las decisiones o en contra de los dictámenes de la ley. La pregunta del millón, doctor Vladimiro, es si el Consejo de Participación Ciudadana puede retirar lo que dieron en llamar el blindaje de lo actuado por el Consejo de Participación Transitorio. ¿Usted estaría de acuerdo con esa intentona? Definitivamente yo considero que las decisiones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana en su momento son irreversibles y que por lo tanto no pueden volcarse en contrario para dejar sin efecto esas decisiones que tomó el Consejo. ¿Y cuáles son los interesados? Igualmente predomina el interés que tiene Rafael Correa beneficiarse de esta actitud de estos juristas tan distinguidos y muy respetables, pero que están equivocados. No lo digo yo, lo dicen ustedes. Sí, yo creo que Rafael Correa y sus seguidores son quienes tienen el afán de seguir dominando la administración de justicia y seguir de alguna manera imponiendo sus intereses y sus decisiones por encima de las decisiones que tomó el Consejo de Participación Ciudadana, debidamente aplaudido por la mayoría del pueblo ecuatoriano. Doctor Mauro Terán, ¿qué acercamiento tiene usted con las reflexiones de Vladimiro Álvarez Grau? Bien, yo creo que en algunos aspectos estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo en aquello de que se pretende caotizar y se pretende restablecer el dominio correísta. Pero hay que señalar algo que tenemos que decirlo con total objetividad, Gonzalo. Mientras esté vigente la Constitución de Montecristi, Constitución que es el terno a la medida de Correa, fue hecha por Correa a su medida, de acuerdo a sus objetivos, y intereses, de eso es testigo ambiciones. Otro sastre que fue Alberto Acosta. Así es. Mientras esta Constitución esté en plena vigencia, está en vigencia el correísmo. Y no solo que está en vigencia el correísmo, sino que están en vigencia las perspectivas de maniobra que puede consolidar nuevamente estas tendencias regresivas de esta década maldita que tuvimos. Entonces, lo que debe pensar el pueblo ecuatoriano no es en cambiar una o dos cabezas, no es en cambiar un solo ente. Cuando el bosque está contaminado, hay que cambiar todo el bosque. No sacamos nada con tumbar un árbol. Hay que cambiarlo. Esta Constitución de Montecristi es totalmente regresiva, es totalitaria y genera ese hiperpresidencialismo que ha sido la base
de consolidación del correísmo. Y todos los entes que están vigentes se proyectan a ese hiperpresidencialismo. Inclusive se ha dado el cambio de cabezas. El cambio de cabezas no cambia el sistema. El sistema sigue siendo el mismo y estamos viendo, se cambió las cabezas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahora tenemos uno que es definitivo y sigue igual. O sea, no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque está vigente la Constitución de Montecristi. ¿En qué sigue igual? En un presunto dominio del correísmo, ¿no? Claro que inclusive ellos todavía tienen la facultad de hacer las designaciones que las crea convenientes. Y si pues rompen el famoso blindaje del que se habla mucho, van pues a generar la posibilidad de establecer estas designaciones. Pero hay que tomar en cuenta algo. Estos señores, al ser elegidos por voluntad popular, son o pueden ser objeto de revocatoria del mandato. Entonces, estas actitudes totalmente politizadas, fanatizadas, en un momento dado, o sea, hay que dejar pasar el primer año. Ojalá en el primer año no se conviertan barbaridades irreversibles, pero ya en el segundo año se puede estar pensando seriamente en la revocatoria del mandato. Pero eso tampoco soluciona nada. ¿Por qué la tendencia regresiva, por ejemplo, de un cuadro aliado suyo formado por usted, como la del señor doctor Quintana, con su propio acervo de conocimientos jurídicos y constitucionales espléndidos, de buena esencia? Pero, claro, nosotros hemos notado como forasteros que somos del lado jurista propiamente dicho, periodísticamente vemos que usted tiene un aliado especial en el doctor Quintana, un singular preparación y todo lo demás. ¿Cómo los dos se fusionan para una actitud bastante regresiva, por lo que los ciudadanos normales, comunes y corrientes, sin espléndidos conocimientos constitucionales, podemos destacar y decir, caramba, pero no los encontramos en esa suerte de un delirio retornista? No sé si esté bien empleado el verbo. Tenga la bondad, doctor, de aclararnos esta situación, doctor Ollarte, por la estima y la admiración que le tiene la ciudadanía. Buenos días, Gonzalo. Qué placer estar con usted, con todos los amigos de Radio Democracia y con el panel, naturalmente. A ver, Ismael Quintana fue mi ayudante de cátedra, luego ha sido mi profesor ayudante, luego él ya es catedrático titular independiente, comenzó en mi estudio jurídico como un llevapapeles, luego fue un asistente, luego comenzó y ahora es un asociado. Es un hombre que tiene, primero, suficientes conocimientos y suficiente personalidad como para hacer lo que él estima lo debido. Uno. Dos, yo no creo que se pueda, y perdone que lo diga, criticar a alguien por dar una opinión. Porque cuando Quintana da una opinión que le gusta a la gente, lo aplaude. Lo mismo me pasa a mí. Yo no. Y cuando no te gusta lo que Quintana dice, hay gente torpemente que pretende descalificar. Yo puedo ser un torpe porque claro, porque no tengo un conocimiento así tan espléndido de la materia constitucional. Yo aplico para las coyunturas como cualquier ciudadano común y corriente, ¿cierto? Aplico los mandatos de la Constitución y los determino de acuerdo a lo que yo busco se cristalice como realidad administrativa y política. Pero de eso a pensar que nosotros estamos de alguna manera criticando a un hombre fecundo en su conocimiento jurídico, como lo destacó precisamente Juan Carlos Solínez en la persona de su compañero de jornada, hay una distancia tremenda y un reconocimiento público importantísimo en su favor. Pero hoy nos damos cuenta de que como que están medios equivocados los dos.
esta aclaración me parece que es indispensable y necesaria establecerla. Si yo estoy en el error, le pido mil disculpas, doctor Rafael Oyarte. A ver, yo entiendo que Ismael Quintana se equivoca tal como me equivoco yo, y yo me he equivocado gruesamente en muchas cosas, don Gonzalo. Claro, porque yo le he oído otro tono. Sí. No, yo me he equivocado tanto que me he arrepentido de ciertas cosas que he hecho y lo he dicho públicamente. Yo cuando me equivoco lo digo. Ahora prefiero equivocarme y decirlo a no hacer nada. Claro. Vea, a Ismael Quintana, lo mismo que me ocurre a mí, la gente nos pregunta y nosotros contestamos. Ahora, si empezamos a valorar quién nos está preguntando y a quién contestamos, bueno, eso yo no lo voy a hacer. Uh-huh. A mí no me gustó la forma como en el Consejo de Participación, porque a Quintana le han hecho una pregunta respecto del dictamen aquel de la Corte Constitucional que se dio por denominar el, entre comillas, blindaje. Y yo creo que yo he dado mi opinión y Quintana ha dado su opinión y lo hemos hecho en medios y lo hemos hecho en la cátedra, lo hemos hecho en muchas partes, incluso en tertulias sobre nuestra opinión de aquel dictamen de la Corte que se... Ustedes han dicho no hay tal blindaje. No hay tal blindaje. A ver, si se quería blindar algo con ese dictamen, ahí hubo un error. ¿Por qué hubo un error? A ver, el dictamen dice correctamente que el Consejo de Participación definitivo no puede ejercer las facultades extraordinarias que en la consulta de 4 de febrero de 2018 se entregó al Consejo Transitorio. Eso dice el dictamen y está muy bien dicho, y siempre lo dijimos. Las facultades que aparecen en el anexo 3 son facultades del Consejo Transitorio y no del definitivo. Pero las facultades ordinarias que aparecen en el artículo 108 las ejerció el Consejo Transitorio y naturalmente también las puede ejercer el definitivo porque no están en el anexo 3, sino que son facultades comunes al Consejo de Participación Ciudadana, independientemente de que nos guste o nos desagrade ese órgano. Yo creo que el órgano no debería tener potestad nominadora, pero la tiene. Y mientras no la deje de tener, la va a tener que seguir ejerciendo. No le puedo decir otra cosa. A mí me gustaría que la Constitución diga otra cosa en muchas cuestiones, pero bueno, tampoco le voy a mentir a nadie y le voy a decir, no, la Constitución no dice lo que está diciendo. Como en el famoso tema del matrimonio igualitario, decir que la Constitución no dice lo que dice. Bueno, ahora, si es que en el dictamen de, entre comillas, blindaje, la Corte dice eso, y dice además que, por lo tanto, el Consejo Definitivo no puede ejercer autotutela, a mí me parece un exceso, pero lo dice el dictamen de la Corte y no puedo decirle que el dictamen de la Corte no dice eso porque lo dice. Claro. Ahora, tampoco puedo inventarme lo que no dice el dictamen. Una de las facultades ordinarias que tiene el Consejo de Participación Ciudadana es la facultad nominadora. Yo creo que se le debe haber eliminado, pero ahí está. Tiene facultad nominadora. Y tiene otra facultad ordinaria que le otorga el Código Administrativo, ser una ley común, una ley ordinaria, me refiero en el sentido de que no es una norma extraordinaria ni nada por el estilo, que es la potestad administrativa revisora. Tal vez se le fue el dictamen de la Corte. Yo creo que la Corte está integrada por gente que sabe lo que está haciendo y que por lo tanto sabía lo que hacía cuando no estableció la exclusión de la potestad administrativa revisora. Y por lo tanto el órgano puede revisar sus propios actos, puede revisar la legitimidad, la legalidad de sus propios actos. Yo no he hecho el código administrativo. Pero no un consejo que atiende estratagemas de el expresidente al que Julio César Trujillo lo puso en vereda, pues. Ahí es donde no entendemos. A mí me parece bien que lo hayan puesto en vereda, porque usted recordará, don Gonzalo, en su propio medio, quienes fuimos críticos del correísmo en el momento en que no era fácil ser crítico del correísmo. Así es. Los críticos de ahora, los que hablan cuando el señor... Pero los tres fueron críticos. Bueno, los tres panelistas, bien. Sí, no, yo he sido crítico de Rafael Correa, no voy a negarlo. Mauro también, Juan Carlos también. He intentado no dejarme llevar por mis pasiones políticas respecto del derecho, y cuando la norma dice una cosa, la norma además que no la hago yo. Lo importante es que nos explique por qué se puede, de hecho, retirar el blindaje de lo actuado por el Consejo Transitorio del doctor Trujillo Vázquez. Hay cosas que usted, y lo ha dicho la Corte en su dictamen,
que usted no puede revisar. No puede revisar, por ejemplo, las evaluaciones. Eso no puede revisar. No puede revisar, por ejemplo, las declaraciones de culminación anticipada de periodos, es decir, la cesación de la Corte Constitucional, del Consejo Electoral, de los superintendentes, del Tribunal Electoral, del Consejo. Eso no puede revisar. ¿Qué puede revisar? ¿Qué puede revisar? Lamentablemente, del dictamen de la Corte Constitucional aprobado por unanimidad, se les quedó afuera. Yo no sé si fue confusión, yo no puedo decir que ha sido confusión, ni que ha sido desconocimiento, entiendo que la gente conoce, pero no excluyeron la potestad administrativa revisora. A ver, cuando usted expide como órgano un acto administrativo, el día de mañana puede revisarlo. Y más aún teniendo presente que, a diferencia de lo que ocurría con el anterior estatuto administrativo, el actual código administrativo indica que en los casos de nulidad absoluta, usted puede declarar la nulidad incluso de acto estable sin declaración de lesividad. Porque claro, mucha gente que dice, pero la Corte ha dicho que cuando se trate de un acto estable, como es de un nombramiento, no se puede hacer sin declaración de lesividad. Correcto, eso era así hasta antes de la entrada. O sea, sí se puede revisar las designaciones y también las calificaciones. A ver, no entiendo eso de las calificaciones. Usted me dice las designaciones. Cuando usted me habla de potestad nominadora, es una potestad ordinaria que tiene el Consejo. ¿Usted me cacha, doctor Terán? Lo que yo estoy preguntando. Sí. Se pueden revisar las designaciones, pero producto de las designaciones son las calificaciones. De legitimidad y de legalidad. En función de ese principio se puede revisar designaciones y calificaciones, sobre todo las actuaciones de las comisiones calificadoras. Se las puede revisar. Ese es el origen de mi inquietud. ¿Qué opina ahí usted? Efectivamente. Eso es lo que puede revisar, porque no quedó afuera en el dictamen. Yo no hice el dictamen de la Corte, yo no lo he hecho, solo lo leo y lo comento. Yo no he hecho la ley, solo la leo y la comento. Entonces, y el dictamen no excluye el ejercicio de la potestad revisora, porque ya no la excluyó. 1. 2, que es que el Código Administrativo le permite revisar la legitimidad, la legalidad de una decisión, como es el acto administrativo de nominación, lo puede hacer, lo han dejado afuera. Lamentablemente esa es la cuestión. Vea, ¿qué tal si la Constitución le exige que usted haga un nombramiento por terna y resulta que no recibió la terna, sino que tenía a un calificado y a 2 descalificados y aún así hizo el nombramiento? Yo le recuerdo que el doctor Trujillo y Pablo Dávila salvaron el voto en el nombramiento de una autoridad justamente porque ocurrió eso. Tenían 3 nombres, 2 fueron descalificados y les quedó solo 1. Entonces la idea era devuelva y que complete la terna, necesito 3 nombres para nombrar. La mayoría del Consejo Transitorio se apresuró, no sé por qué, se apresuró y nombró al que quedaba. Entonces, claro, uno dice, bueno, ahí tienes un problema de nulidad del nombramiento, porque la Constitución exige terna y no tuviste terna. ¿Qué quiere que le diga? No le puedo decir lo contrario. Claro. Me encantaría decirle, vea, no. Me encantaría decirle, y lo digo, mea culpa, me encantaría decirle que los nombramientos eran maravillosos y perfectos. Yo no he puesto el nombrete ese de corte de lujo por si acaso. Entonces yo no puedo decirle eso. Entonces responda el que lo ha dicho. Entonces a mí me encantaría decir, vea, no nos equivocamos, todo lo hicimos bien. Pero bueno, ¿qué le puedo decir? Ahí hubo errores. Hubieron errores. ¿Usted qué dice, Juan Carlos? A ver, yo creo que hay que rescatar 2 puntos importantes de la decisión de la Corte, ¿no? El primero, efectivamente, es que la Corte reconoce que estas facultades extraordinarias que se le dieron al Consejo de Participación de Transición, que era la de evaluar y designar, en caso de que se hubieran removido de sus funciones a los altos funcionarios, no la tiene el Consejo de Participación normal. Rafael Ollarte ha dicho justamente que esas facultades de un Consejo de Participación regular, normal, están en la Constitución y no hay nada que hacer frente a ello. Sin embargo, pienso que la Corte no incluyó ni excluyó nada porque se refería a todas las funciones del Consejo. Es decir, fue un análisis integral que hizo la Corte Constitucional, así es como lo entiendo. Yo no soy constitucionalista, pero como abogado entiendo que la opinión fue esa. Es decir,
el Consejo de Transición se derivó de una consulta que se hizo al pueblo ecuatoriano, en donde se le preguntó si estaba de acuerdo con la reestructuración, porque tenía 3 partes, ¿no es cierto?, la pregunta. ¿Estaba de acuerdo con la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana? Y que este consejo reestructurado, o sea, que sean removidos los anteriores, como efectivamente se hizo, y que este consejo tenga la potestad de evaluar y remover, si fuera el caso, a funcionarios para nombrar nuevos. Eso estaba en la pregunta, que es el origen del Consejo de Participación de Transición. Entonces, yo creo que no hay cómo soslayar ese origen que tiene y la forma como llegó. El decir que el COA le da la facultad... Pero perdone que le pregunte de esta manera. ¿Cuál es la intención que tiene Correa en este dilema? Él como persona, como estratagema. Ya, pero Rafael Ollartes ha hecho mención, inclusive citando al COA, al Código Orgánico No, pero es Administrativo. para comparar. Sí, digo, pero digo, ha hecho un análisis estrictamente jurídico. Y ha dicho, yo como abogado, como jurista, como profesor universitario, me preguntan a mí algo, si está en la Constitución o si es que está en la decisión, en el dictamen de la Corte, y yo respondo. Incluso hila de manera fina hasta llegar al COA y decir la facultad revisora de los actos administrativos. Consta en el COA y, por tanto, podría revisar, ¿no?, lo que han hecho los anteriores. ¿En eso cree ámbito, que sustenta su parecer en el ámbito administrativo? Doctor pero Rafael no está haciendo un análisis como el que usted me pregunta ahora, que es el análisis político. Por eso dijimos desde el inicio, esto tiene un análisis jurídico. Una intención. Un análisis jurídico y tiene un análisis político. Es decir, le cambio la pregunta. ¿Tiene una intención política? ¿Cuál es? La intención política es la que ya hemos mencionado. Es decir, la Corte, el Consejo de Participación Definitivo, en donde la oposición miope no pudo tener una oposición uniforme, ¿no? Y que como resultado de esa miopía ahora tenemos un Consejo Definitivo con un señor que preside, que se ha caracterizado por sus desafueros y por sus espectacularidades, buscando un protagonismo político, no jurídico, ni está hablando del COA, ni de la facultad revisora, está con una actuación política. Entonces, frente a ese fenómeno, vemos que hay ahí un consejo que es una suerte de caballo de Troya de Correa, en donde quiere, a través de normas como la que invoca Rafael, ¿no?, entrar y tratar de desmantelar lo poquísimo, porque en realidad es poquísimo lo que se ha avanzado en la reinstitucionalización del país. Claro. El haber cambiado las cabezas, cuando tenemos mandos medios, mandos bajos, como la decisión que acaba de tomar la Corte Nacional de liberar a Alexis Mera, ¿no? Eso nos demuestra y denota claramente que el correísmo tiene todavía en mandos medios, en mandos bajos, inclusive en jueces de la Corte Nacional. Así es. Tiene gente militante o gente que está dispuesta a ser consecuente con las directrices que se emiten desde Bélgica. Serviles. Y entonces ahí, serviles, y entonces ahí estamos ya en otro terreno, en un terreno de un ajedrez político que pone en riesgo el futuro del país. E hipócritas, ¿no? Exacto, que pone en riesgo el país, el futuro del país. Entonces, por eso digo, no podemos ser más papistas que el Papa. Es decir, no podemos desconocer, ni minimizar, ni soslayar una realidad política y una estrategia en marcha para desestabilizar al gobierno políticamente, para descalificar y tratar de bajarse las decisiones de la Corte, del Consejo de Participación de Transición. No podemos desconocer eso. Entonces, aquí el punto es no si están equivocados o en lo correcto jurídicamente. Claro. Aquí es este análisis que está haciendo, incluso a nivel de hilar fino y decir, hablar esto de lo que hablaba Rafael de la facultad revisora. Políticamente, ¿qué está generando? Es decir, ahora, cuando se pide, ¿no?, podemos hacer una crítica de la decisión de la Corte con respecto al matrimonio igualitario y con respecto a otras decisiones que puede haber tomado la Corte. Claro que se puede hacer una crítica desde la perspectiva jurídica constitucional, ¿ya? Pero en la práctica, en el ámbito político, ¿qué está generando eso? Está generando que ahora el correísmo hable de destituir y está inclusive capitalizando un descontento de gente que no es correísta,
que está descontenta por un tema sensible como el tema del matrimonio igualitario, está tratando de capitalizar el correísmo eso, para hablar de que hay que destituir a miembros de la Corte, que hay que respetar la potestad que tiene de revisar las decisiones del transitorio, el Consejo de Participación Territorial. ¿Y eso para qué es? Porque saben que quieren destituir al Contralor, porque saben que mientras tengan una Corte Constitucional que no la controlen, no van a poder ni convocar a constituyentes, que es una parte de la estrategia de ellos, ni hacer preguntas de referéndum y consulta popular. No van a poder hacer una cantidad de cosas. Correa quiere votar al Contralor incluso. Claro, el Contralor que está sacando sinvergüencerías la semana seguida, ¿no? Es otra piedra en el zapato para la estrategia de ellos. Entonces, aquí no podemos limitarnos. Yo soy abogado, he sido catedrático, no soy constitucionalista, y siempre he estado a favor del derecho y del respeto a la norma en todas sus formas, ¿no? Aquí no se trata de que quienes estamos, digamos, haciéndonos de la vista gorda con la Constitución y las leyes. Aquí se trata de que tiene que haber un análisis integral de la situación después de 10 años de ignominia, de abuso, de irrespeto a la Constitución, a las leyes. Después de 10 años se nos armó un andamiaje jurídico con candados, con triquiñuelas y artimañas para seguir controlando todos los poderes del Estado. Así fue. No podemos ahora, en un proceso incipiente de reinstitucionalización, no podemos nosotros bombardear sistemáticamente en beneficio consciente o inconsciente de la estrategia de Rafael Correa, que fue, digamos, Doctor Terán, para no autotraicionarnos, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es eso de autotraicionarnos? Tenga la bondad de explicar. Déjeme nomás decir, pero usted sí me entiende. Vamos adelante. Bueno, el asunto tiene que ser analizado estructuralmente. Porque si analizamos políticamente, estamos analizando la superficie nada más. Hay que ir a la estructura. Estamos viendo cómo los órganos están fallando de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, yo no critico a la Corte Constitucional sus decisiones. Lo que yo critico es que la Constitución de Montecristi le otorgó a la Corte Constitucional la facultad de interpretar la Constitución con carácter generalmente obligatorio. Eso no podía haberse dado jamás, porque quien interpreta la Constitución con carácter generalmente obligatorio es el órgano legislativo. Esa es una facultad legislativa. Pero la Constitución de Montecristi le convierte a la Corte Constitucional en un juez legislador. De ahí que cuando la Corte Constitucional interpreta la Constitución, puede inclusive estarse beneficiando de su propia interpretación. No hay independencia. Y estamos viendo hoy que, por ejemplo, se reformó la Constitución vía interpretación en el caso del famoso matrimonio igualitario. Cuando interpretan el artículo 67, están reformando la Constitución. Vía interpretación que no está prevista en la Constitución. Y se está reformando. Entonces esto es un contrasentido desde todo punto de vista. Quedamos en puntos suspensivos. A ver qué ocurre. Gracias, Mauro. Juan Carlos Solines, muchísimas gracias, señor doctor. Viene el expresidente Osvaldo Hurtado en vivo y en directo. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47 años, Banco del Pacífico ha marcado el camino de la innovación para mejorar la vida